Hola, muy buenos días. Gracias por vernos en su programa Conciencia Fiscal. Recuerden que estamos con nuevas sorpresas en este programa. Recuerden que nos pueden escuchar totalmente en vivo a través de www.arguscursaradio.com y a través de las páginas de Facebook. Hoy, como el día hoy martes, vamos a platicar de un tema muy interesante, los retos de los sindicatos en México ante los nuevos procesos derivados de la reforma laboral en 2019. Y como este día martes tengo invitado a mi amigo el licenciado Israel Jiménez Medina, que es especialista en Derecho Corporativo y Laboral y que es director jurídico de la firma legal AXE, es abogados, consultores y capacitadores empresariales, que le damos la bienvenida para que participe en su programa Conciencia Fiscal. Muy buenos días, amigo. Maestro, amigo, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha a través de esta plataforma. Gracias por la invitación. Sí, amigo, es muy importante este tema para ver los cambios que van a tener los sindicatos y los nuevos retos que van a tener los sindicatos ante la reforma laboral sucedida en 2019. Y principalmente me gustaría que nos mencionaras un poco de cuáles son esos efectos del sindicalismo en México antes y después de la reforma laboral. Claro, muchas gracias. Pues mira, justo estamos ya viendo los impactos de la reforma laboral hoy en día prácticamente, ¿no? Si quisiéramos hacer un apartado de lo que pasó antes de la reforma y lo que es hoy en día el tema sindical, pues tendríamos elementos muy importantes para considerar, ¿no? Tendríamos que visualizar primero que antes de la reforma, el esquema sindical era definitivamente un sector pasivo hasta cierto punto, pero controlado, ¿sí? Pasivo en el sentido de que, bueno, pues sabíamos que había o que hay grandes organizaciones sindicales registradas ante la Secretaría del Trabajo, pero sabíamos que estaban ahí y solamente cierto grupo de sindicatos, sobre todo o representativos grandes a nivel nacional, pues son los que tenían básicamente movimiento o actividad sindical. Sabemos todo la situación lucrosa que tienen los sindicatos, ¿no? En ese sentido. Pero si pudiéramos resumirlo en dos palabras, antes de la reforma teníamos organizaciones sindicales pasivas, pero controladas, ¿no? No había tanta posibilidad de crear nuevos sindicatos como lo tenemos hoy en día, ¿no? Y obviamente después de la reforma laboral, pues vamos a la parte contraria, ¿no? Vamos a tener sindicatos o organizaciones sindicalizales activas prácticamente en todo el país y centralizadas a nivel federal. Anteriormente, pues cada entidad federativa tenía el control sobre los sindicatos. Hoy en día lo vamos a ver reflejado a través de un esquema centralizado, pero se va a ver mucha actividad a nivel sindical. Estamos casi a un año de la reforma laboral trabajando por parte de los sindicatos en el desarrollo prácticamente y alineación de sus mecanismos internos alineados a la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Pero básicamente pudieran ser los dos elementos comparativos antes y después de la reforma laboral. Importante, amigo, respecto a la puntualización que acabas de decir, oye, ¿a qué te refieres a un esquema más centralizado en esta nueva reforma laboral que sucedió ya casi un año? Ok, antes de la reforma, cualquier estado de la República tenía a nivel estatal registrados los sindicatos que básicamente eran locales, ¿no? Que correspondían a las entidades federativas a nivel nacional. A partir de la reforma laboral hay que tomar en cuenta que se crea el Centro Federal de Registro Laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una institución como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a concentrar a nivel nacional el registro de todos los sindicatos, sean locales o sean a nivel federal. Van a estar registrados aquí, se van a estar registrando en esta misma dependencia los contratos colectivos de trabajo, así como los reglamentos interiores de trabajo. Es decir, todo lo que está hoy en día a nivel estatal, por así decirlo, va a tener que migrar básicamente al sector federal centralizado a través de esta herramienta. Y hoy en día prácticamente lo vemos en casi todos los estados de la República, ya están estableciendo cuál va a ser el mecanismo de migración
de este control sindical que va a pasar prácticamente a la federación. Ah, exactamente. Entonces, como un registro ya nacional de todos los sindicatos. Eso es lo que se centra esa información que acabas de dar. Es correcto. En el Centro Federal de Registro Laboral, ahí van a quedar registrados todos los sindicatos a nivel nacional. Ahora, es muy importante, aquí, amigo Israel, que nos menciones cuáles fueron aquellas bases o motivos que dieron pie a esta reforma laboral en materia sindical, que dejemos a un lado que fueron un poco abandonados en el aspecto de la Ley Federal del Trabajo, ese tema, ¿no? Exacto. Pues, mira, básicamente hay varios puntos, ¿no? que dieron vida al tema de la modificación a la Ley Federal del Trabajo y dentro de ello al tema sindical. El convenio 098 de la Organización Internacional del Trabajo fue uno de los factores importantes. Es un convenio de 1949 emitido por la Organización Internacional del Trabajo, donde establece elementos de libertad sindical y democracia sindical, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en México prácticamente se ratificó hace algunos 2 años en este sentido, donde se adopta por el Estado mexicano la intención de hacer democrático el esquema sindical, algo que pues no se veía en la Ley Federal del Trabajo desde su creación prácticamente, ¿no? Entonces, el Convenio 098 establece esto y muy pocos países a nivel internacional lo tienen ratificado. México lo ratifica y es uno de los parteaguas para efecto de poder considerar estos elementos sindicales a nivel de la Ley Federal del Trabajo. Punto muy importante, como yo comentaba ahorita, que es un convenio de 1949, quiere decir que casi 70 años vamos atrasados en el tema sindical, ¿no? En México. Entonces, este es un factor importante que se consideró y que, bueno, pues ahora se va reflejado en la Ley Federal del Trabajo. Otro elemento muy importante que sirvió como base para la reforma laboral y sin lugar a duda, me imagino que todos lo han de haber analizado, es el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio? Hemos escuchado todos que para efecto de la ratificación del Tratado de Libre Comercio se le exigió a México la modificación interna de sus condiciones laborales. En el apartado 23 del TEMEC vienen básicamente las consideraciones que México debe de tomar a efecto de que modifique su condición laboral interna y por consecuencia se pueda entonces ratificar la Ley Federal de Trabajo. El Tratado de Libre Comercio. Entonces, en estas condiciones se establece básicamente la apertura del esquema sindical. Es decir, lo que nos dice el TEMEC en este apartado 23 es que México efectivamente tiene un esquema sindical, pero que no ejerce la función como debería de ejercitarla prácticamente. Es decir, hay una simulación de acuerdo a lo que establece este tratado y por consecuencia le pide a México que abra todo el esquema sindical, que se vea reflejado en su Ley Federal de Trabajo y esto tiene una base muy importante. Dice tanto Estados Unidos como Canadá que la apertura de este esquema sindical y de una representación efectiva de los trabajadores permitirá que se incrementen los salarios en México. Y esa es básicamente la parte importante en este sentido, ¿no? Porque pareciera que hubiera un desequilibrio entre la fuerza laboral de Estados Unidos, de Canadá y de México, y México al tener la mano de obra más barata, implicaría que muchas más empresas se vengan a trabajar a México, ¿no? Y eso es la falta de equilibrio que ven estos dos países básicamente en este punto, por eso es que le ponen de manera muy puntual el apartado 23 como una condicionante a México para efecto de ratificar el Tratado de Libre Comercio y que ahora se ve reflejado en la Ley Federal del Trabajo. Son básicamente los dos elementos que impactan e impulsan la modificación a la Ley Federal del Trabajo en el esquema sindical. Y es que, como tú acabas de mencionar, amigo, es una parte muy fundamental en la cuestión de la Ley Federal del Trabajo que no estaba regulado. Como tú dices, es principalmente esa cuestión en el cual México pues tiene 70 años de retraso, no solo en esa materia, pero principalmente tú lo acabas de señalar, que
estamos en un parteaguas respecto a esta reforma en materia laboral, pero sobre todo en el aspecto de los sindicatos. Ahora también es muy importante que nos menciones, Israel, es sobre todo de cuáles fueron también los principales cambios en materia sindical y en qué va a ser qué va a ser el beneficio al sector trabajador. Ok, mira, los principales cambios los vamos a ver reflejados en la estructura interna del sindicato, en una primera parte, ¿no? Sabemos que con motivo de esta reforma laboral, el mayor impacto hacia los trabajadores y beneficios que van a tener mayor representatividad y van a tener mayor participación en el esquema sindical. Anteriormente, antes de la reforma, pues bastaba con que los acuerdos los fijaran directamente el comité sindical o el representante del sindicato y el patrón, y pues lo que acordaran en el escritorio básicamente iba a tener un impacto a nivel de los trabajadores. Y muchas veces los trabajadores ni siquiera tenían un conocimiento de lo que era prácticamente el contenido de los contratos colectivos de trabajo, de los beneficios que eso traía, del efecto o el impacto económico hacia el sindicato. Hoy en día, con esta reforma prácticamente nos va a permitir que los trabajadores tengan mayor participación. ¿Sí? Van a poder elegir directamente a través del voto personal libre y secreto y directo a sus representantes sindicales. Van a poder también votar sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo. Les va a permitir básicamente conocerlo y si están de acuerdo lo van a votar prácticamente en este sentido, de manera positiva o de manera negativa, pero de alguna manera van a tener conocimiento pleno de las condiciones sindicales que rigen la relación colectiva. Entonces, básicamente lo podemos resumir en una participación efectiva en democracia sindical, y sobre todo en esta efectiva representatividad que van a tener los trabajadores en el sector sindical. Es muy importante, sobre todo, el impacto que va a tener en el sector empresarial Israel, y me gustaría que nos explicaras un poco más respecto a este impacto que va a tener en dicho sector. Claro, mira, básicamente van a ser básicamente varios impactos, ¿no? Y es algo que el sector empresarial tiene que tomar muy en cuenta en este sentido. Uno de los principales puntos que nosotros identificamos como parte del impacto en el sector empresarial, básicamente tiene que ver con si esto va a generar productividad o no al interior de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque como se motiva todo este esquema de participación y de actividades sindicales, pues implicaría en muchos de los casos el paro de producción dentro de las empresas a efecto de que se puedan llevar a cabo los procedimientos sindicales. Esto implicaría, pues obviamente, una posible afectación al sector productivo con el paro de producción, ¿no? del esquema sindical. Adicional a eso, bueno, la Ley Federal del Trabajo contempla ya algunas obligaciones muy específicas y directas para el patrón en este caso. Obviamente estamos hablando ahorita de los que tienen sindicato, ¿no? Las empresas que tienen una relación colectiva. Establece ya obligaciones muy específicas dentro del apartado y artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Una de ellas, pues básicamente tiene que ver con el entregar de manera directa e impresa un ejemplar del contrato colectivo a todos los trabajadores. ¿Sí? Esto seguramente implicará también un costo directamente para la empresa. Hablando de empresas, por ejemplo, tenemos empresas de 7,000 colaboradores, entonces el darle un ejemplar impreso a cada colaborador, a cada trabajador, pues va a implicar seguramente un costo, ¿no? Adicional al riesgo que conlleva, ¿no? El hecho de que se difunda y de que esté circulando el contrato colectivo a nivel general, es decir, no va a haber un control en este punto. Y el otro esquema de obligación que tiene también el patrón es la obligación de publicar al interior de sus organizaciones, pues todo este esquema sindical, ¿no? Cómo están las condiciones. Entonces sí representa un impacto al sector empresarial
que lo que se busca es que básicamente sea muy controlado, ¿no? Pero yo creo que la gran clave y la gran pregunta que tenemos hoy en día es que una vez que se active todo este esquema sindical, ¿afectará la productividad de las empresas o habrá consideración al respecto, ¿no? Son puntos clave que tenemos que considerar en este sentido. Y ahí a eso me iba a referir mi siguiente pregunta, Israel, que me dieras tu punto de vista respecto a esos pros y contras que tú ves respecto a dicha reforma y sobre todo aquel impacto que va a tener dentro del sector. Sobre todo, como tú acabas de puntualizar, principalmente son puntos medulares que se dejaron a un lado en la Ley Federal del Trabajo. Son cuestiones muy importantes que dentro del sistema laboral mexicano no se habían tocado y como tú dices, tenemos 70 años de retrasos. ¿Qué es lo que va a favorecer para México en la implementación de esta nueva reforma y cómo van los avances desde la implementación de la reforma hasta ahorita, que ya va a ser casi un año, ¿no? O un año, si no mal recuerdo. Vamos para un año prácticamente, ¿no? Pues mira, yo insistí en la parte del beneficio para los trabajadores o para la clase trabajadora en ese punto, pues va a traer, y ya lo estamos viendo, algunos beneficios como lo es el incremento salarial. Por ahí, un organismo sindical de Estados Unidos muy importante, pues establece que alrededor del 27% se verá incrementado el salario con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de los trabajadores, pues obviamente son noticias positivas, ¿no? El incremento salarial. Entonces, es uno de los factores muy importantes en este sentido. ¿Cuál es el avance que hemos tenido hoy en día hacia el sector empresarial y en México? Realmente todavía no lo vemos reflejado. Estamos ahorita en un proceso de adaptación de los sindicatos al nuevo esquema laboral. Hay términos establecidos, apenas estamos viendo el esquema donde se están alineando a la situación legal actual, ¿no? La modificación de los estatutos, todo ese esquema, apenas lo estamos viendo. Seguramente, y como la Ley Federal del Trabajo estableció periodos de entrada en vigor de estas obligaciones como de un año para la modificación y demás, lo vamos a ver reflejado seguramente después del 1 de mayo, ¿no? ¿Qué hemos visto hoy en día mientras se da esta situación de adaptación? Pues la creación de nuevos sindicatos, ¿no? Eso sí lo estamos viendo hoy en día y lo estamos viendo a gran escala, ¿no? Sindicatos que están retomando gran fuerza en el sector empresarial con esta posibilidad de que hay a través de la Ley Federal del Trabajo permite la creación de sindicatos de manera muy fácil, muy sencilla, a través de gremios de actividades, de funciones, pues eso va a incrementar la posibilidad de darle fuerza a ciertos sindicatos, ¿no? Y en la creación, y lo estamos viendo hoy a nivel nacional, pero seguramente después del 1 de mayo que se cumplen ya términos de entrada en vigor de ciertos elementos y de ciertas obligaciones, pues vamos a ver reflejado de manera directa este elemento sindical, ¿no? ¿Y tú crees que, bueno, los actuales sindicatos que existen en México van a sufrir alguna afectación respecto a la incorporación de estos nuevos esquema en la Ley Federal del Trabajo? Mira, yo creo que se van a poner a prueba los actuales sindicatos, ¿no? Ese es un hecho. Yo hablaba al inicio de que antes de la reforma eran sindicatos muy pasivos, ¿no? Sabían que ya tenían un contrato colectivo ya firmado, establecido, era muy difícil que entrara algún otro sindicato, era muy difícil que se creara algún otro sindicato. Sin embargo, hoy con la reforma, pues los van a poner a prueba, ¿no? Yo insisto en que sindicatos que sigan manteniendo esa pasividad al interior de las empresas, de las organizaciones, con los propios trabajadores, pues son sindicatos que obviamente van a perder fuerza contra aquellos que van a buscar la parte activa en el sector, ¿no? Pues la renovación prácticamente del esquema sindical. Yo creo que se pueden dar las dos vertientes, ¿no? O pierden fuerza los grandes sindicatos, como ya lo estamos viendo en algunos casos muy específicos, o ganan fuerza aquellos que surjan con una visión realmente de democracia sindical, de libertad sindical, de participación
de los trabajadores, que van a ser los 3 puntos elementales para la supervivencia de un sindicato. Hoy en día un sindicato que no dé apertura a los trabajadores, participación, pues tan sencillo como lo establece la ley, ¿no? El trabajador va a decidir con quién irse, quién va a ser su representante, y basta una representación mayoritaria hacia otro sindicato para que el sindicato actual pierda su fuerza y pierda su representatividad y por ende el contrato colectivo que tenga con la empresa. Entonces, me parece que va a ser una puesta a prueba a todo el sector sindical ante esta reforma laboral. Eso es muy importante, que el tema que acabas de acotar, y sobre todo, hacia allá iba mi pregunta, Israel, porque realmente el panorama, como tú mencionas, directamente en México, actualmente los eran totalmente pasivos, eran controladores, sobre todo de la mayoría de los trabajadores, en el cual concentraban grandes masas, ¿no? Y eso es muy importante. Y ahora ya va mi siguiente pregunta respecto a lo que tú acabas de acotar. ¿Y qué va a pasar en este caso con las micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un contrato colectivo celebrado con algún sindicato? ¿Qué es lo que va a pasar con ello, Israel, por favor? Claro. Mira, las micro, medianas y pequeñas empresas, prácticamente, o este sector de las MIPIMES, también tienen un factor muy importante en este esquema laboral, y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que verlo desde varios puntos de vista. La Ley Federal del Trabajo, a partir de esta reforma, establece la facilidad para la creación de sindicatos, y sindicatos minoritarios prácticamente, que basta la conjugación de 20 personas para que se puedan crear sindicatos minoritarios dentro de las organizaciones. Entonces, seguramente hoy empresas que nunca han lidiado con el esquema sindical, pues van a empezar a lidiar con esta situación, ¿no? Yo he tenido ya experiencias con algunos clientes donde, pues lo que nos dicen es eso: oye, pues yo nunca he tenido un problema sindical, no le veo problema ante esta situación, y pues bueno, uno de los puntos importantes es ¿no? Que pues, se pueden crear tan sencillamente los sindicatos que mañana podemos tener uno en cualquier empresa creado por sus propios trabajadores, ¿no? Y entonces esto genera pues un posible riesgo para la empresa, ¿no? Ante esta situación. Ahora, también la posibilidad de que sindicatos puedan inmiscuirse o penetrar a las empresas que nunca han tenido una situación sindical, pues también va a ser muy sencillo. Hay que tomar en cuenta que hay sindicatos que ya por gremio de funciones y de actividades pueden sumar como adeptos a los trabajadores de una empresa para que se sumen a un sindicato de gran magnitud, ¿no? O un órgano representativo pues muy fuerte. Y lo estamos viendo a nivel general. Hay sindicatos ya de nueva creación que lo que están buscando es jalar adeptos. Entonces llegan con el sector de los trabajadores y hacen pues, básicamente un proceso de campaña, ¿no? Ofrecen gastos médicos mayores, ofrecen varios puntos a efecto de que estos trabajadores, así sean 10, 20 trabajadores de una empresa, se puedan sumar a este sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Que se sumen a otro sindicato, pues que bueno, esa empresa que nunca había tenido problemas en el sector sindical, pues ahora ya tiene una plantilla de 10 personas afiliados a un sindicato, a una organización obrera, y por consiguiente, seguramente, como es mayoría dentro de su empresa, pues le van a solicitar la celebración de un contrato colectivo de trabajo, y obviamente pues con condiciones, en el mejor de los casos, pues muy afines, en el peor de los casos, pues imposición de medidas o de condiciones laborales. Esto es lo que va a estar sufriendo prácticamente el sector de las MIPIMES. Sin embargo, hay elementos muy importantes también que nosotros lo hemos comentado. Las empresas hoy en día tienen un gran reto con sus propios trabajadores, ¿verdad? Me parece que sí pudiera ser un factor importante que si la empresa tiene este acercamiento con sus trabajadores, hay respeto de los derechos laborales, hay implementación de normas que beneficien la productividad a sus propios trabajadores como tal. Es decir, hay este mecanismo realmente de una relación laboral sana, pues seguramente esos trabajadores cuando lleguen a
pues a invitarlos, ¿verdad?, a la creación o a la afiliación a otro sindicato, pues seguramente van a ser trabajadores que no lo vean como viable, ¿verdad? Sin embargo, si la relación laboral está muy desgastada con el patrón, hay violación de derechos laborales, no hay protocolos de atención en casos de hostigamiento, de acoso, pues obviamente el trabajador va a estar volteando hacia afuera con el primero que le ofrezca una representación efectiva. Entonces, por eso es que es muy importante que el sector empresarial voltee primero hacia el interior de su organización. ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Hay protocolos? ¿Hay medidas? ¿Hay beneficios a los trabajadores? De tal manera que sea quien haga la función de un sindicato directamente el patrón y el trabajador no tenga que voltear hacia afuera, ¿no? Buscando otra representación. Eso es lo que acabas de señalar, son aquellos retos que se van a enfrentar las pymes, en este caso, y sobre todo los sindicatos, como tú dices, de atraer gente con la nueva creación de nuevos sindicatos. Ahí, Israel, me gustaría, no sé si ahí nos pudieras puntualizar, ¿cuáles son los requisitos que pide ahora la nueva ley federal, bueno, la ley federal del trabajo, en este caso, para la creación de los sindicatos? Claro, mira, son muy sencillos en este punto. Lo que ocupa y el primer, digamos que requisito esencial es que sea por un mínimo de 20 trabajadores, ¿no? Es decir, que haya una organización mínima de 20 trabajadores para poder crear un sindicato. Como siguiente elemento es la creación de los estatutos sindicales. Sí, es decir, que ese grupo de 20 personas constituya prácticamente lo que son sus estatutos, su forma interna de régimen, y basta prácticamente que vaya y se deposite esa acta de constitución de los estatutos sindicales a la junta respectiva actualmente, todavía, en su momento será al Centro Federal de Registro Laboral, y bastará básicamente que se deposite y entonces la autoridad tenga que dar respuesta de manera inmediata. Y aquí hay un punto muy importante. La cuestión de forma legal del acta constitutiva, del acta de los estatutos de los sindicatos, pues no es relevante. ¿Qué quiere decir? Que 20 personas podemos hacerlo como lo entendamos, lo depositamos a la autoridad correspondiente y la autoridad va a subsanar cualquier situación de forma que hayamos omitido en la parte de la creación del sindicato, ¿no? Ahora, hay una cuestión muy importante también. La autoridad tiene determinado tiempo para dar respuesta ante esta situación. Si la autoridad no da respuesta ante el segundo requerimiento que haga directamente el sindicato que se quiere crear, pues, y en este caso no da respuesta a la autoridad, pues se entenderá por registrado el sindicato correspondiente. Es decir, hay muchas facilidades ante esta situación, algo que no veíamos antes de la reforma laboral, ¿no? Hoy en día es muy sencillo esta parte, de ahí la complicación que vemos para todo el sector empresarial, que nunca ha tenido un acercamiento con relaciones colectivas, ¿no? En este sentido. Ahora, Israel, te voy a partir de aquí dos preguntas principales. Ahora, ¿cuál va a ser actualmente, cuál va a ser el estatus o cuál es el estatus del sindicalismo en México? ¿Y en qué están trabajando hoy los sindicatos? Claro, mira, el estatus actual es el que básicamente comentábamos hace un momento, ¿no? El sindicato hoy en día debe estar ya trabajando de manera muy puntual en la activación, en retomar a través de actividades con sus trabajadores, con sus agremiados, esta situación de representatividad, ¿no? Es decir, a partir del 1 de mayo del 2019, el sindicalismo tuvo que haber despertado y haber puesto en marcha actividades de acercamiento con su gremio, ¿no? Porque vienen procesos muy específicos en este sentido. ¿Como cuáles? Viene la necesidad de poner a prueba la representatividad del sindicato, es decir, habrá procesos de votación. Entonces, si el sindicato no ha puesto en marcha, no se ha activado con sus trabajadores, pues bueno, pues cuando les llegue la consulta a los trabajadores de si quieren seguir siendo representados por el actual
comité representativo, pues seguramente se van a llevar una sorpresa en este sentido, ¿no? Entonces, tuvieron que haber despertado, me parece que lo están haciendo en algunos casos, y me parece que ese es el estatus actual que hoy en día tienen o deben de tener forzosamente los sindicatos en este sentido. ¿En qué están trabajando actualmente? Bueno, pues son varios puntos. Están trabajando en la actualización de sus estatutos sindicales, ¿no? Que es algo que la Ley Federal del Trabajo les dio un plazo para la actualización en este sentido. Les pide básicamente alinearlos al esquema laboral, donde establezcan condiciones de representatividad sindical, donde establezcan esquemas de voto libre, personal, secreto y directo de los trabajadores en los procesos sindicales, donde se aclare más el tema de la rendición de cuentas hacia los propios trabajadores, el proceso básicamente de consulta del contrato colectivo de trabajo hacia los trabajadores, es decir, toda esta serie de lineamientos tendrán que estar adoptados ya en los estatutos sindicales. Hoy en día estamos viendo que ya ha dado una cifra la Secretaría del Trabajo donde dice que alrededor de 700 sindicatos han ya dado este paso, pero falta gran cantidad de sindicatos. Hay alrededor de 3,000 sindicatos registrados, entonces todavía falta un gran número en este punto. El otro punto donde seguramente están trabajando ya los sindicatos es respecto de la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Es decir, contratos colectivos que tenían ya registrados, pero que nunca habían tenido un proceso de revisión, sino que simplemente estaban ahí por protección a las empresas, pues en este caso la Ley Federal del Trabajo les pide que esos sindicatos los vuelvan a sacar y los legitimen. ¿Qué quiere decir que los legitimen? Que los pongan a consideración y a votación y aprobación de los trabajadores que son cubiertos por este contrato colectivo de trabajo. Y aquí es donde seguramente nos vamos a encontrar también muchas sorpresas porque, repito, muchos trabajadores ni siquiera sabían que estaban protegidos con un contrato colectivo de trabajo. Sabían que les estaban descontando cuotas sindicales, pero no que había un contrato colectivo de trabajo. Entonces, hoy en día es desempolvar prácticamente este contrato colectivo, ponerlo a disposición de los trabajadores y ver si se puede reactivar. So pena de que si este contrato colectivo no se legitima prácticamente, perdería todos los efectos y el registro correspondiente, y para eso se ha dado un término muy amplio, me parece, hasta el 2023, donde contratos que no sean legitimados prácticamente van a quedar sin efecto, y por ende el sindicato que los haya tenido celebrado va a quedar sin representatividad en este punto. Entonces son los puntos básicos donde está trabajando y el estatus sindical al día de hoy, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que mencionas y la acotación en la cual señala los puntos en los cuales sí se da una prórroga importante para que se dé la legitimidad de los contratos, y sobre todo en esta parte. Ahora, la siguiente pregunta a Israel sería, ¿cuál es el reto para los sindicatos ante la reforma laboral? ¿Se va a reducir la fuerza sindical o puede empoderarse más? Sí, no, me parece que puede ser en las dos aristas prácticamente, ¿no? Sindicatos que no hagan esta parte que estamos comentando ahorita, que no reactiven fuerza, que no reactiven actividad con su gremio sindical, pues obviamente me parece que van a ser sindicatos que van a perder fuerza en el sector, más aún si no legitiman los contratos, ¿no? En esta parte, van a perder legalmente esa fuerza, ¿no? Ya no nada más ante los trabajadores, sino de manera legal perderán esa representatividad. Pero aquellos sindicatos que de alguna manera opten por esta actividad o hacerse más activos en esta situación, pues son sindicatos que obviamente van a poder recobrar fuerza y van a poder ganar adeptos en este sentido. Yo insisto, estamos viendo la creación básicamente de dos sindicatos muy importantes en México, que por el contrario de perder fuerza, van a ganar fuerza, ¿no? Ante la situación que les permite hoy en día la Ley Federal de Trabajo, ante esta facilidad de creación, de jalar adeptos, de muchas cuestiones en ese sentido. Entonces, vamos a ver de aquí al 1 de mayo de este año, que se cumple un año de la reforma laboral, cómo hay sindicatos que se caen, cómo hay sindicatos que se
tambalean un poco y cómo hay sindicatos que crecen, ¿no? O que recobran fuerza en este sentido. Exactamente, quiénes van a sobrevivir, quiénes se caen y quiénes tambalean. Como tú mencionas, es muy importante esa cuestión, sobre todo Así es. los tiempos que les dio la reforma y sobre todo también, ahí viene la siguiente pregunta, amigo, ¿cuál sería el reto para las empresas ante esta reforma laboral? Sobre todo en todos los aspectos que has mencionado, o sea, es un gran reto para el sector empresarial, ¿no? Claro, exacto. Y mira, aquí me gustaría puntualizar y ser muy concreto en esos retos, ¿no? Que tienen las empresas. Primero, yo diría que en el esquema de trabajar hacia el interior de su propia organización. Ya sean empresas que tengan o no un contrato colectivo, la parte fundamental es que trabajen al interior, es decir, que el trabajador vea en el patrón realmente una representatividad, un apoyo hacia la mejora de condiciones laborales, que no necesiten voltear a ningún otro lado y que el sindicato sea solamente un esquema representativo ante ciertas situaciones, ¿no? Pero este papel debe de adoptarlo completamente el sector empresarial o el patrón básicamente, ¿no? Entonces, es el primer punto, trabajar hacia el interior. El segundo punto es trabajar sobre modelos de prevención y eso me parece una parte muy importante, ¿no? Modelos como protocolos de actuación, porque sabemos que hoy en día, mañana nuestro grupo de trabajadores nos puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser sindicalizado, no quiero que me descuentes las cuotas, entonces me quiero afiliar a otro sindicato. El patrón debe tener plena conciencia y un esquema de prevención ante tal situación. ¿Qué va a hacer en caso de, no? Y es algo que no lo vemos muy marcado en las empresas, ni siquiera en aquellas que tienen alguna relación de trabajo colectiva, ¿no? Es decir, entonces, trabajar sobre modelos y protocolos de prevención desde la propia contratación, porque hoy en día contratamos a una persona y no sabemos si viene afiliada a otro sindicato, ¿verdad? Entonces, algo que yo nunca había tenido problema, pues al momento de contratarlo viene afiliado a otro sindicato y bueno, pues yo ya tengo un sindicato minoritario al interior de mi organización. Entonces, es un factor importante, estos filtros de contratación que debe de haber al interior de las organizaciones. El tercer punto, implementar normas que abonen a la productividad de los trabajadores, ¿no? Sabemos que está la norma oficial mexicana, la 035, que les va a venir a ayudar, muy importante en el factor de la productividad, de prevenir elementos como hostigamiento, acoso sexual, violencia laboral. Todos estos elementos van a ser muy importantes y van a recobrar un cierto beneficio para los patrones en este caso, al tener a sus colaboradores, pues, digamos que libre de cualquier ambiente de violencia laboral, ¿no? Como lo establece la ley de trabajo. Entonces, esto va a abonar prácticamente a este punto. Tener los mecanismos básicamente de atender quejas y denuncias de los trabajadores, este también es un factor muy importante en este elemento, atender las necesidades del sector de los trabajadores. Ese me parece uno de los puntos muy importantes porque aquel trabajador que no se siente atendido, pues va a buscar externamente la asesoría, el apoyo en este sentido, ¿no? Y entonces, el último punto me parece que sería muy importante en aquellas empresas que tengan ya sindicato, colaborar muy activamente con su sindicato actual. Es decir, tiene que ser un trabajo en conjunto entre sindicato y empresa, visualizando como digamos que primordial, el beneficio y la tranquilidad de los trabajadores en el ámbito laboral. Si sindicato y empresa están chocando de manera constante, pues eso se ve reflejado al interior de los trabajadores. Y entonces me parece que lo ideal debería de ser una colaboración activa entre la empresa y sindicato. Son básicamente los puntos que creo que pudieran ser un gran reto para las empresas que tendrían ya que estar trabajando en esta parte y bueno, pues estar preparados básicamente ante alguna situación colectiva, ¿no? Exactamente, y sobre todo otra de las cuestiones principales que hay que mencionar y en esta parte y en esta charla que me gustaría que mencionaras Israel, es las cuestiones, sobre todo
¿cuáles serían los ejes principales en los que va a girar la vida de los sindicatos en México? Claro. Mira, son principalmente los que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Hablábamos de la libertad sindical, ¿no? Esa posibilidad que deben de tener y que tienen ya con motivo de la reforma laboral los trabajadores de decidir quién quiere que los represente, ¿no? De decidir organizarse o no en una situación de tipo sindical, ¿no? De decidir si quieren pertenecer al sindicato actual o ligarse o afiliarse a cualquier otro sindicato, o simplemente decir no quiero, ¿no?, pertenecer a ningún sindicato. Ahí es uno de los principales ejes, la parte de la libertad sindical. Otro elemento muy importante y otro eje en este sentido, pues va a ser la democracia sindical, ¿sí? La democracia sindical tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir dentro de su gremio quién quieren que los represente. Y entonces esto va a eliminar todo este esquema que hoy en día, y a la fecha todavía lo vemos en algunos sindicatos, donde hay líderes sindicales ya de por vida, ¿no? En este sector, y nadie los quita prácticamente de ahí. El tema de democracia sindical va a permitir prácticamente que no se dé eso, que haya temporalidad y vigencia de los líderes sindicales, y sobre todo que se pueda elegir, ¿no?, en esta parte. Y la democracia sindical viene acompañada del voto libre, secreto y directo de los trabajadores, es decir, los líderes no van a saber quién vota, ¿no? Y que eso antes de la reforma veíamos que podía traer muchas represalias para los trabajadores, ¿no? Si no votaste por mí, pues te vas prácticamente. Ahora, este esquema busca que sea un voto libre, secreto y directo de los trabajadores en el esquema de democracia sindical. El otro eje prácticamente puede ser la representatividad efectiva, ¿no? Que realmente el sindicato represente los intereses de los trabajadores en un punto de equilibrio muy importante, ¿no? Pero que realmente se vean representados los trabajadores, que los contratos colectivos contengan las condiciones laborales que beneficien a los trabajadores, que los trabajadores conozcan esta parte de los contratos colectivos, las condiciones, que tengan acceso a la rendición de cuentas, en qué se están gastando las cuotas sindicales y los ingresos que tiene el sindicato y demás. Me parece que son pilares muy importantes que a partir de la reforma van a regir la vida de los sindicatos de manera muy, muy puntual. Exactamente, amigo, y sobre todo en la charla tú mencionaste todos aquellos aspectos, requisitos y puntos importantes en el cual debemos de tomar en cuenta dentro de la reforma laboral que sucedió en 2019 en el aspecto sindical, y sobre todo lo que tú mencionaste en la plática al iniciar, sobre todo esos 70 años de retraso que tenemos, ¿no?, en la implementación de nuevos esquemas sindicales. Ahora bien, es muy importante todo el panorama que se va a ver respecto a todos los tiempos, plazos y demás establecidos por la ley para ver la vida de los actuales sindicatos, cómo van mejorando sus estatutos, cómo van legitimando esos contratos y el sector trabajador, cómo le va a repuntar en esta parte. O sea, si van a pertenecer al mismo sindicato o la opción de cambiarse, la democracia sindical, como tú mencionas principalmente. Y ahora, ya para ir cerrando, amigo Israel, algo más que quieras agregar para concluir esta charla. No, bueno, yo creo que para puntualizar la parte, digamos que reflexiva de esta situación actual del sindicato, pues bueno, sobre todo la parte del gran reto que tienen las empresas, ¿no?, ante esta situación. Yo sí exhortaría un poco a las MIPYMES prácticamente que nunca han tenido un modelo sindical, a que empiecen a visualizarlo, que empiecen a conocer esta situación, porque va a ser muy importante estar preparados ante esta situación. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a lo que establece la reforma laboral, tentativamente a partir de este mes de octubre, en algunos estados de la República, entrará ya el nuevo esquema de
de justicia laboral y por consiguiente la creación ya y el funcionamiento ya de los órganos sindicales, ¿no? De estas dependencias que van a estar al pendiente de todo este esquema, ¿no? Los centros federales de conciliación y registro laboral. Entonces me parece que poco a poco nos vamos adentrando a esta situación, vamos avanzando, y bueno, pues hay que estar preparados y muy pendientes de cualquier situación que se pueda presentar a nivel del sector sindical. Me parece que pudiera ser una parte de reflexión en este sentido. Exactamente, es muy importante todo esto lo mencionado, y es muy importante señalar que va a formar parte del compliance laboral, el tema que estamos trabajando conjuntamente, amigo, y señalar sobre todo aquellos aspectos importantes que viene en esta nueva reforma, el cumplimiento normativo que van a tener no solo las empresas grandes, sino también las pymes, y sobre todo es muy importante señalar y recalcar todo lo bueno que viene para esto, para esta democracia laboral, y sobre todo para el beneficio de los trabajadores. Agradezco tu participación, amigo, en esta charla. Agradezco, y te mando un fuerte abrazo desde Guanajuato, y sobre todo también es muy importante recordarles que pueden contar con nuestros servicios. En nuestro despacho es Arizaga, Ruiz y Asociados, especialistas en materia penal fiscal, prevención de lavado de dinero y compliance, y que nos pueden localizar en los teléfonos 55 30 63 33 y 55 30 12 60, y a una atención más personalizada aquí con su servidor, el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo, al teléfono 961 458 66 16, y al teléfono de Jorge Luis Arizaga al 55 40 95 60 18. Es muy importante estos nuevos temas, las nuevas charlas, y sobre todo importantes temas que debemos de tocar. Y también hay que mencionarles que traemos más sorpresas con mi amigo Israel. Tenemos diversas conferencias y diversas ponencias que tenemos más adelante, pasando esta pandemia, y sobre todo aquellas charlas que vamos a tener en diversas redes sociales. Agradezco tu participación, y también pueden accesar a la página de AXE Abogados, y también pueden contar con los servicios en materia corporativa laboral. Agradezco tu participación, les mando un cordial saludo a todos mis amigos de la República, a Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Argentina, que siempre están al pendiente de este programa Conciencia Fiscal.